Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga en abundancia. Que Dios siga haciendo la obra que inició. Sabemos que el Señor está trabajando. Sabemos que tenemos que orar. Mario nos lo explica claramente. Y eso se resume a que estamos viviendo tiempos peligrosos. Los últimos tiempos son peligrosos. Y a nosotros nos está tocando vivir esto. Y si nos asustamos, hermanos, vienen cosas peores, que conforme se va acercando el tiempo, más cosas veremos. Y debemos de clamarle al Señor de corazón, clamarle al Señor, Señor, ven pronto, ven pronto. Que no solamente sea cuando recibimos la cena que le decimos, Maranata, ven pronto, Señor Jesús, sino que nuestro clamor sea ese. Y que nuestra familia sea tocada, declarar la promesa que si creemos en el Señor Jesucristo, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Pero tenemos que doblar rodillas, tenemos que clamar, tenemos que confesar la palabra, porque la palabra tiene poder. Ahora estábamos cantando una canción muy linda, ¿verdad? Cristo, te amo, le decíamos. Pero le decíamos también que su palabra es la que nos guía, que su espíritu es como el agua que nos sacia nuestra sed. Que eso sea real y que estemos constantemente en un clamor, sea que usted esté en el trabajo, sea que esté en la calle, sea que esté estudiando, donde quiera que usted esté, mantenga su mente siempre en clamor, porque estamos en tiempos peligrosos, hermanos. El mundo está loco. Esta reunión de las Naciones Unidas parecía, no sé, un circo. Y si usted analiza todos los presidentes que están ahora en el mundo, dirigiendo el mundo, hermanos, no sé qué les pasa. Uno se asusta, se asombra de lo que se está viviendo en este mundo. ¿Por qué? Porque se está preparando para que llegue a reinar el peor de todos, el anticristo. Entonces, que nuestro clamor sea, Señor, llévanos pronto, que suenen esas trompetas, que nos podamos reunir con el Señor en los aires, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Y nadie nos quitará el ser llamados hijos de Dios y vivir en la tierra, en nuestra ciudad santa, la que está arriba en el cielo. Estar con el Señor en las moradas que Él está preparando para cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, de clamar día a día. Y antes de acostarnos, clamar por eso. Y cuando nos despertamos, volver a clamar por eso. Bueno, hermanos, el Señor transforma todo. Nuestro Dios tiene el poder para transformar todo. Y el mundo está de cabeza, pero si creemos en Jesús, vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Amén. Y Dios nos constantemente pasa hablándonos. El Señor nos habla de tantas maneras. Es increíble que si uno está atento, el Señor le habla por la naturaleza, le habla hasta por un inconverso nos puede hablar. Si usted escucha una predicación, el Señor nos habla por esa predicación. Si usted abre la palabra, ahí está el Señor hablándonos. Si usted hace su devocional, en el devocional el Señor nos habla. Él nos habla de todas las formas. Y está constantemente hablándonos. ¿Para qué? Para que nosotros nos corrijamos. Una de las cosas que el Señor quiere es que en nosotros haya corrección. Que no puede ser que nosotros vivamos toda la vida de la misma forma, creyendo que si el Señor nos amó, cuando nos llamó, así nos quiere y así podemos quedarnos. Eso es un engaño de Satanás. El Señor está constantemente hablándonos a nosotros para que nos corrijamos nuestros errores. Y Él es amor, nuestro Dios es amor, pero también el Señor nos quiere corregir. Es nuestro Padre, y un Padre que ama, corrige. Él quiere arreglar eso que está mal en usted, eso que está mal en mí. Porque somos personas imperfectas y tenemos muchos defectos. Nadie puede decir que en esta tierra es santo, en el sentido de que ya está perfecto. No. Todos los días tenemos que clamar al Señor para ir cada día perfeccionándonos en el amor de Cristo y cada día ir pareciéndonos un poquito más al Señor. Pero hay muchas cosas que debemos de arreglar. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, hermanos. Y porque Dios nos llamó. El Señor nos ha llamado. Y si usted está aquí es porque el Señor a usted lo llamó.
Entonces yo quisiera invitarlos para que vayamos al Evangelio de Lucas. Todo aquel que trae su palabra, su Biblia, esa espada de 2 filos, saque esa espada, hermanos. Saque esa espada y siéntase en autoridad. Lucas, Evangelio de Lucas. Hoy vamos a trabajar allí, en el capítulo 5 de Lucas. ¿Me dicen cuando lo tienen, hermanos? ¿Listo? Lucas capítulo 5. Y mientras están buscando esa palabra, tiene que surgir en nosotros una pregunta. Yo les acabo de decir que Dios nos está llamando. ¿A qué nos llama el Señor? Porque el llamado de Dios tiene que ver con que le sirvamos a Él, pero también nos puede estar llamando a hacer cambios, como les dije al principio. Y el Señor viene a transformar nuestra vida. Y pareciera que esa frase, usted escucha, bueno, el Señor quiere una transformación. Uno podría decir, esta es una palabra para gente que está iniciando en el Evangelio. Eso sí necesitan cambiar. Los que apenas están dando los primeros pasos en el Evangelio. Los que apenas están escuchando la palabra. Pero no se crean, hermanos. Los cambios y las transformaciones del Señor es para todos. Para absolutamente todos. Capítulo 5. Vamos a leer el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vean qué lindo, ¿vieron? La gente se agolpaba para escuchar a Jesús. La gente apretaba a Jesús, era tanto que la gente, ahí en ese tiempo no habían micrófonos, no había sonido. Entonces la gente quería escuchar y se acercaban al Señor para poder escuchar la palabra de Dios, explicada por la persona más sabia que ha existido, por el maestro de maestros. Y entonces los corazones de esta gente había un anhelo grandísimo, pero grande, por poder escuchar esa palabra explicada de la boca del Señor. Qué lindo, y que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros también tengamos ese deseo siempre, de decir, yo quiero escuchar de la palabra, quiero entender, y que haya un verso, que si usted leyó la palabra de Dios, y si hay algo que usted no entendió, usted busque la manera de poder entender qué significa ese texto, qué quiere decir el Señor con esto. Eso es lo que el Señor quiere, corazones que estén deseosos, anhelantes de entender la palabra. Que no perdamos eso, hermanos, porque no podemos perder el amor por la Escritura. Eso es, si lo perdemos, si se pierde el amor por la palabra, si pasa el día y usted no lee la Escritura, eso es una referencia clara, es una evidencia de que el corazón del cristiano, del creyente, ha empezado a endurecerse. Y nosotros no podemos permitir eso. Porque si dejamos que el corazón se endurezca, llega al punto que se convierte en piedra. Y eso no lo queremos. Pero en este caso no, en este caso la gente dice, tenía un anhelo tan grande por escuchar la palabra, que dice que apretaba a Jesús, se agolpaba para poder escucharlo. Y dicen que ellos estaban en el lago de Genezaret. Cuando usted lea la Biblia, lago de Genezaret es exactamente lo mismo que decir mar de Galilea. En unas partes usted lo lee como lago de Genezaret, en otras como mar de Galilea, porque resulta que el mar de Galilea no era un mar. El mar de Galilea era un lago muy grande, era un lago muy grande. Se le decía mar porque ese lago era tan grande en comparación con el territorio pequeñito de Israel. Ellos decían, esto es un mar, pero en realidad era un lago. Y era de agua dulce, no era de agua salada. Entonces recuerden, mar de Galilea o lago de Genezaret es exactamente la misma cosa. Y estaba lejos de Jerusalén. Estamos hablando de que en esa época, la ciudad de Jerusalén, para llegar a ese lago, se duraba más o menos 5 días de camino.
esta gente que estaba agolpándose, estaba apretando a Jesús, habían tenido que caminar 5 días para poder llegar ahí y escuchar al Señor Jesús predicar. Pero es algo curioso, porque se van 5 días de Jerusalén para llegar a ese lugar, y resulta que en Jerusalén era donde estaba el templo, donde estaban los escribas, donde estaban los fariseos, los doctores de la ley, los conocedores de la palabra. Pero esta gente no quería escuchar eso, esta gente quería escuchar a Jesús. Y por eso se pusieron a caminar 5 días para poder llegar. Todo ese tiempo buscando al Señor. Ya no querían ir al templo. ¿Por qué? Porque el templo ya estaba cargado de religión, puras cosas religiosas, y no había espíritu allí. Ellos querían escuchar la palabra de Dios de manera clara. Versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, Jesús estaba rodeado de gente, y así tan apretado, no lo iban a poder escuchar. Entonces Jesús decide, voltea a ver qué hago. Tengo que buscar otra forma porque esta no va a funcionar. Entonces mira y se encuentra que hay 2 barcas ahí. Y se montan una. Y resulta que en la que se monta era de Simón, que se va a transformar este Simón en Pedro. Y le dice a Simón, te ruego que apartes esta barca de la tierra. Y qué lindo aquí, otra cosa maravillosa que hay aquí en la palabra. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo, le habla a este simple hombre, pescador, Simón, y le dice, por favor, saca la barca, que no pegue en la tierra. Y esto nos demuestra a nosotros que Jesús no tenía, pero para nada, arrogancia. Jesús era un hombre humilde. Siendo él el dueño de todo, se baja a lo más y le dice a este hombre, por favor, le dice, te ruego. Imagínese al Hijo de Dios, al Creador de todo, diciéndole a un hombre, te ruego. Es lindísimo, ¿verdad que sí? Es una de las características de nuestro Señor Jesús. No había orgullo en Jesús. Y dice que desde la barca le enseñaba y le predicaba a la multitud. El mar de Galilea, o lago de Genesaret, era un lugar donde a sus orillas vivía muchísima gente. Y había muchísimos pescadores que pescaban ahí, desde ya generaciones pasadas. Eso era como ya de familia, iba pasando de generación en generación ese trabajo, el ir a esas aguas y pescar. Y Pedro y los demás que estaban allí se dedicaban a pescar muy probablemente desde que eran unos chiquillos. Ellos sabían perfectamente cómo era pescar en esas aguas. Ellos entendían los tiempos, cuál era el mejor momento para pescar, dónde era mejor ir a pescar, cuáles eran los lugares apropiados para llevar y tirar ahí las redes. O sea, eran diestros en la pesca. Y en especial ahí, ¿verdad? En el lago de Genesaret. Y cuando llega Jesús, necesita esa barquita. No para ir a pescar, necesita esa barca para pararse allí y poder predicarle a la multitud que está ahí. Y entonces se sube, y como les dije al principio, escoge una barca y resulta que como en el Señor no hay casualidades, porque si usted cree que usted está aquí por casualidad, déjeme decirle que está equivocado. En el Señor no hay casualidades. Él escoge una barca y resulta que era de Simón, el que iba a ser llamado Pedro. Y que, ya les digo,
El de que hoy estemos aquí es parte del plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Y Jesús empieza a predicarle a la multitud y Simón está ahí sentado en la barca, pues escuchando a Jesús desde el primer plano, porque imagínense lo que es estar allí a la par de Jesús. Él estaba recibiendo el mensaje claro, fuerte, y no fue un accidente que escogiera el Señor esa barca. Yo no sé de qué manera el Señor lo llamó a usted a los pies de Cristo. No sé a qué edad usted recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero sí, estoy completamente segura que si el Señor lo llamó es porque lo escogió para algo muy grande. Amén. Y el Señor viene a transformar nuestra vida, pero no solo esa es la transformación que se da cuando uno cree en el Señor Jesús, que es importantísima. Pero el Señor también trae una palabra al corazón para traer transformación de nuestro ser. Y no importa si usted lleva ya, qué sé yo, 10 años, 15, 20, 30 años en el Evangelio, eso no importa. Dios todavía hoy quiere traer transformación a nuestra vida. Él necesita que nosotros cambiemos. Y entonces Pedro estaba allí sentado, escuchando a Jesús, a este maestro, hablar. De hecho, ya Pedro muy probablemente había escuchado en otras ocasiones a Jesús hablar, pero Jesús todavía no lo había llamado al ministerio, todavía no lo había llamado para que lo siguiera. Él era simplemente un pescador que tenía una barca y Jesús la necesitaba. Y Pedro no se imaginaba, jamás, ni por la cabeza le pasaba, de que Dios se traía algo entre manos. Es que ya Dios había planeado algo para con él. Y déjeme decirle que Dios también se trae algo entre manos con usted y conmigo, con todos los que estamos aquí. Por eso, que la mano de Dios venga sobre nosotros, hermanos, amén, sobre nuestra vida, que el Señor venga sobre nuestra casa, que traiga una transformación que sea de adentro hacia afuera, que el Señor comience a sacudir todas las áreas de nuestra vida. ¿Y para qué? Para que el Señor vaya sacando esas cosas que Él necesita arrancar de nosotros, de nuestra casa, de nuestros hijos. Porque cosas nuevas vienen, hermanos. Bendiciones nuevas vienen. Y déjeme decirle que las que vienen son hermosas, son maravillosas. Y si usted ha dicho, ay Dios mío, es que lo mío es que es bien complicado, es que lo que el Señor tiene que arreglar es demasiado grande. Recuerde, hermanos, que cuando la tormenta golpea bien fuerte, y entre más fuerte golpea la tormenta, es porque viene una victoria más grande todavía. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a leer versículo 4. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón. El Señor Jesús termina de hablar y le habla a Simón y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hay que entender que aquí ya el corazón de Simón quedó expuesto a la palabra porque él estaba escuchándolo bien de cerca a Jesús. Y entonces vienen las palabras del Señor. Ahora no va a ser a la multitud, sino que la palabra de Jesús se vuelve sobre esta persona, sobre Simón, y le dice lo que él necesita que haga. Jesús le dice, le da una, podemos decir una orden: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora ahora Simón, podemos decir, a él le toca actuar. Jesús le lanza la palabra a él, ya no a la multitud, pero ahora es él el que decide si va a hacer caso o no. Entonces, ¿qué palabra nos ha dado el Señor a nosotros, hermanos? Piense, ¿qué palabra le ha dado el Señor a usted? Que yo tengo que hacer, en la cual yo tengo que actuar. Algo me ha dicho el Señor y no lo he hecho. Yo tengo que actuar. ¿Qué mensaje me ha dicho el Señor que yo lo he dejado de lado? ¿Qué es lo que yo tengo pendiente con el Señor? Tenemos que pedirle al Señor hoy, porque hay cosas que quizás el Señor nos ha pedido y que nosotros estamos como adormecidos y no le hemos hecho caso.
porque a veces la palabra del Señor la vemos como extraña. De hecho, hay palabras que son un poco, podemos decir, inclusive ilógicas, ¿verdad? Cosas que uno dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Para ponerle un ejemplo, en la Escritura, dice la palabra que si te pegan por la mejilla derecha, ponga la izquierda. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo me tengo que defender, yo no me voy a dejar. Esa falta de respeto. ¿Quién me va a dar a mí una bofetada y yo me voy a quedar quieto? ¿Verdad que es difícil? Leerlo es muy fácil, pero imagínese que usted esté, qué sé yo, en un lugar bien concurrido y de pronto alguien le dé una buena cachetada. Es difícil. Y siempre va a haber gente que se levanta y le va a decir, defiéndase. ¿Cómo se va a quedar así? Desquítese. Vaya, ponga la denuncia, vaya. Péguele. Búsquese unos 3 más y lo golpea. Es difícil a veces seguir la palabra del Señor. Pero en el reino de Dios dice que hay que vencer el mal con el bien. Y alguien tal vez nos hizo algo, muchísimo daño. Y uno dice, ¿cómo yo puedo pagarle haciéndole algo bien, algo bueno? Es difícil. La Biblia dice que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y que si tiene hambre, dale de comer. Y no le dé solo arroz y frijoles, dele lo mejor. Pero nosotros no somos llamados a decirle a Dios, no Dios, es que así eso no puede ser. No, Señor, eso tal vez en su época, pero ahorita esto es difícil, Señor, no. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo haga las cosas. Pero tristemente, así no actúa. Ni siquiera los cristianos actuamos así, ¿verdad? Como cristianos tenemos que actuar como Dios dice en su palabra que actuemos. Pero tristemente la sociedad dice que hay muchas cosas que están en la Escritura, que hay muchas cosas que están en la palabra que ya es ilógico que sigan, porque son anticuadas. Y ahora es normal y se ve como algo normal que se den las relaciones, para ponerle un ejemplo, y díganme si es verdad o es mentira, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Antes era que una muchacha quedara embarazada, jovencita, era un susto. Ahora es completamente normalizado, completamente normalizado. ¿Y quién dijo que las reglas habían cambiado? El diablo, el mundo. Nosotros como cristianos no podemos normalizar las cosas, es que las cosas no son así. La Escritura es la misma, lo decimos todo el tiempo, y cada vez que yo me paro aquí lo digo. La palabra es la misma, ayer, hoy y mañana será siempre la palabra de Dios. Y las reglas del Señor son las mismas, ayer, hoy y mañana. Mañana también serán iguales. Las está cambiando el mundo, pero Dios no las ha cambiado. Y ahora vemos normales. Júntese antes de casarse. Así prueba a ver si le sirve o no. ¿Quién dijo eso? Satanás es el que está diciendo esas cosas. No puede ser. Como cristianos nosotros no podemos caer en esas trampas. Somos llamados a actuar como Dios quiere que actuemos. Tenemos que seguir rigiéndonos por la palabra del Señor. Y dice el versículo 5. Y respondiendo Simón le dijo, Jesús le da una orden, ponga mar adentro y tira la red. Y le responde Simón y le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, si tomamos la decisión de confiar en las palabras de Dios, siempre seremos bendecidos, hermanos, siempre. Y cuando decidimos nosotros caminar en la palabra de Dios, lo que nos espera es bendición. Inevitablemente seremos bendecidos. Los resultados que vamos a ver son poderosos. Porque si caminamos en los caminos del Señor, ¿qué nos espera, hermanos? La patria celestial, el cielo. Así que tenemos que darle en la palabra el lugar que le corresponde, la prioridad que se merece, para así poder alcanzar las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Como dice Deuteronomio, ¿verdad?
Si tú guardas la palabra, hay una lista de bendiciones hermosas. Si tú caminas en la palabra, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y ahí viene la lista: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, en la canasta, en la artesa de amasar, bendita las crías de, ya no me estoy acordando, de las crías de tus ganados, el fruto de la tierra, el fruto de tu vientre. Nos habla de bendiciones hermosísimas en todas las áreas. Y dice que aunque el enemigo venga sobre nosotros, por muchos caminos tendrán que huir. Ahora, estas son bendiciones para aquellos que siguen bajo la dirección del Señor y de su palabra. Y esta gente estaba a las orillas del lago de Genezaret. ¿Y sabe qué significa Genezaret? Genezaret significa jardín de riquezas. O también significa jardín del príncipe, Genezaret. ¿Y quién es el príncipe? Un príncipe es el hijo de un rey. El príncipe es el que tiene el derecho legal a poder recibir la corona después de que el rey muera. Así que aquí nos está hablando de el Hijo de Dios. Genezaret, jardín del príncipe. Porque donde está el Hijo de Dios, hay riqueza, hay bendición. Amén. Y es un error creer que las riquezas de Dios solamente las vamos a encasillar en lo monetario, en la plata. ¡Qué error garrafal! Las riquezas de Dios no solo es en lo material, en la bendición económica, porque cada vez que uno dice seré bendecido, inmediatamente uno se le forman signos de colones y de dólares. ¡Qué triste! Llegar y encasillar la bendición de Dios solo eso, porque hay riquezas muchísimo más grandes que solo las económicas. El temor de Jehová es un tesoro. El temor de Jehová es una riqueza grandísima. El que haya paz en las casas, en las familias, es un tesoro. Solo el que vive en una guerra constante valoraría eso, pero a veces nos acostumbramos el vivir en paz. La paz en el corazón es un tesoro. Esa paz que hace que usted se acueste y se duerma tranquilamente toda la noche sin sobresaltos. Eso es un tesoro. ¿Cuánta gente gasta cualquier cantidad en la economía para buscar eso? ¿Cuánta gente no puede dormir tranquilo si no se toma un poco de pastillas? ¿Ven? Es una riqueza el poder decir, no tengo temor, echo fuera el temor en el nombre de Jesús, y se acuesta uno tranquilo. El salir, el poder arrancar del corazón la arrogancia y decir, ya, y que el Señor nos diga, porque que nos digamos nosotros mismos no vale, pero que el Señor nos muestre que en nuestro corazón ya hay humildad, eso es una riqueza valiosísima, hermanos. El poder entrar en la casa, el poder entrar al cuarto, doblar rodillas y comenzar a orar y derramar el corazón en la presencia del Señor, dígame si eso no es un tesoro. Y una de las riquezas que por la gracia de Dios nosotros tenemos, hermanos, es la presencia de Dios en medio de nosotros. Veamos, somos un grupo pequeño, pero la presencia del Señor está aquí. Y la dirección de Dios está aquí todas las veces que nos reunimos. Amén. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos habla y vemos cómo de veras es el Señor porque es real. Amén. ¿Quién lo cree? Él está aquí. Esa es una riqueza hermosa que tenemos que valorar, que tenemos que cuidar. Porque no todo es plata en esta vida, hermanos. No todo es plata guardada en el banco. Porque en la medida que nosotros busquemos a Dios, el Señor se dejará hallar por nosotros. Ahora, yo sé que Dios quiere también prosperarnos. Yo sé que si el que está pasando una necesidad financiera dirá ¿cómo? ¿Y entonces la bendición? Sí, Dios también quiere prosperarnos, hermanos.
porque eso es parte de la bendición del Señor, pero eso no lo es todo. Y que esa bendición sea para servir al reino, para llevar almas, como hacemos nosotros, bendito sea el Señor. Que cada vez que salimos llevamos la palabra, gratuitamente, sin vender nada, por amor a las almas. Eso es bellísimo, hermanos. Eso es bellísimo. Bueno, entonces, Genezaret significa jardín de las riquezas, como ya les dije, ¿verdad? Y el Señor en esa barca comenzó a hablar y comenzó a soltar riquezas, hermanos. El Señor ahí estaba dando esa palabra que era como bendiciones poderosísimas. Y la gente empezó ahí a recibir esa palabra, empezó a recibir esas enseñanzas y fue bellísimo porque esa palabra que salía de la boca de Jesús era un tesoro maravilloso. De hecho, en Mateo, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿verdad? Que se encontró un hombre en el campo y entonces dice que el hombre al encontrarlo, dice, lo tapa y gozoso se va y vende todo lo que tiene para comprarse ese campo porque él sabe que en ese campo está el tesoro. Y yo pensaba, Señor, ¿qué tanto valoramos, qué tanto nosotros amamos la revelación de la palabra? ¿Cómo no? A veces nos acostumbramos a escuchar al Señor cuando nos dice, estén atentos, viene un ataque, este es el paso que sigue, yo quiero que ustedes hagan esto, y uno va y ve que de veras la confirmación de Dios se da. ¿Qué tanto amamos nosotros la palabra tan bíblica? Que usted puede tomar la escritura, leer y el Señor se revela en la palabra de manera poderosa en nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros valoramos eso? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a corregir nuestra perspectiva de lo que es un tesoro en realidad. Porque no entendemos que en nuestra mano tenemos el tesoro constante. Que en otros tiempos la gente hubiera hecho lo que fuera, hubiese vendido todo para poder tener esto. Y a veces pasan los días y ni siquiera lo leemos. Tenemos que entender eso. Porque sí, hay diferentes tesoros, ¿verdad? Un tesoro puede ser un lingote de oro. Un tesoro puede ser una obra de arte de esas que valen una millonada. Estilo Mona Lisa. Y digamos que a usted le dan la Mona Lisa y usted sabe que usted tiene la Mona Lisa verdadera y que en el museo está una copia y usted llega y pega la Mona Lisa en la sala. ¿Y qué ganó con eso? ¿Qué se gana con tener la Mona Lisa usted ahí? No la voy a poner en la sala para que la gente no se dé cuenta, la voy a poner en el cuarto porque yo sé que eso vale demasiado. ¿Y qué ganamos con tener la Mona Lisa ahí guindando en una pared? ¿De qué me sirve a mí tener ese tesoro? ¿Ves? Exactamente así hay personas que tienen el reino de Dios. Como si fuera un cuadro que vale mucha plata, pero no saben qué hacer con ellos. Y cuando Jesús estaba sentado allí, estaba enseñándole al pueblo cómo usar los principios del reino. Cuando nosotros estamos en la iglesia y empezamos a buscar a Dios, a creer en el Señor, al Señor entonces comienza a darnos a nosotros habilidades para poder fluir en el reino mismo. Y entonces comienza a regalar, a darnos tesoros, que son los dones del Espíritu, los talentos que el Señor pone en cada uno de nosotros. Y eso comienza a fluir en nosotros para el servicio del reino. Eso es diferente, ¿verdad que sí? Y entonces empezamos a conocer cuáles son los principios del reino, cuáles son los que realmente son las riquezas celestiales que se manifiestan ahora sí que aquí en la tierra. Y nos movemos con riquezas celestiales en esta tierra. Amén. ¿Me entendió? Podemos tener las bendiciones celestiales aquí en la tierra. La revelación, la profecía, son revelaciones celestiales que las podemos disfrutar aquí en la tierra y sin necesidad de estar en el cielo para poder recibirlas. Ver a nuestros hijos convertidos al Señor. Ver el matrimonio transformado por el Señor. Ver a los demonios que salen de las familias
de los hogares, ver la prosperidad en la casa, ver la bendición de Dios en nuestra vida espiritual, ver sanidades, ver liberaciones, ver el reino de Dios fluyendo, son riquezas maravillosas, más grandes que la Mona Lisa. Solo la presencia misma de Dios es un tesoro invaluable, hermanos. Entonces Jesús estaba allí enseñando y soltando esas riquezas, y esas palabras de Dios tienen que provocar en nosotros entonces una transformación. No puede ser que nos quedemos igual. No puede ser que no llegue a mi corazón el deseo de decir, ay no, ya yo no, de veras, ya yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero que mi vida siga siendo la misma. Yo necesito cambiar. Yo ya sé por cuáles son las cosas que yo necesito ir cambiando. Pero no me puedo quedar sentado diciendo, es que así soy yo. Es que la gente se tiene que acoplar a mí. No, tenemos que cambiar. Mi vida debe de haber un cambio. En mi familia debe de haber un cambio. Mi casa tiene que cambiar. Porque el Señor tiene para nosotros grandes bendiciones, hermanos. Grandes bendiciones. Y recordemos que el Señor Jesús aprecia más el obedecer que el comprender. Él no nos pide que comprendamos, Él nos pide que le obedezcamos. Amén. Y a veces la gente, por querer comprender, se enredan y se quedan pegados en algo que no van a poder entender, porque nuestro Dios es demasiado grande para que esta cabecita tan chiquitita la pueda entender toda, que no dan el paso siguiente. Porque si hay algo que lo que el Señor nos está llamando es a que nosotros le entreguemos el corazón por completo, le entreguemos nuestra voluntad, digamos, Señor, toma, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos, esto es lo que yo quiero entregar, te entrego mi familia, te entrego mi casa, te entrego mis hijos. Eso es lo que el Señor quiere. Porque Dios nos está llamando no solo a servirle, sino a hacer cambios. Él quiere traer cosas nuevas a la casa, a la vida, a la familia, al servicio que usted le presta al Señor. Él quiere transformar, a que haya cambios en nuestra vida. Y a veces nosotros, si no comprendemos, no queremos hacerlo, ¿verdad que sí? Entonces nuestra mente se convierte como en un obstáculo mismo, en la mente misma es un obstáculo para que nosotros avancemos en la obra de Dios. Versículo 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice, habiéndolo hecho, lanzaron las redes. ¿Quién le había dicho a ellos que lanzaran la red? Jesús. Y Simón le dijo, maestro, vea, ay maestro, toda la noche, maestro, pasamos toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Ay maestro, ¿cómo me dices esto? Pero bueno, en tu palabra echaré la red. Parece como que Pedro lo que le quería decir en realidad a Jesús, vea, maestro, porque ni siquiera le tenía confianza. Maestro, vea, está bien, maestro, vea, yo reconozco que usted es un gran maestro. De hecho, vea que en la escritura, si usted ve, aparece maestro con mayúscula. Eso significa que le estaba dando, el honor que se merecía como maestro. Y seguro Pedro le quería decir, bueno, usted será, Señor, un gran maestro de la ley. Y en eso yo no me meto, porque yo de eso no conozco, pero Señor, ¿cómo me vienes a decir que usted sabe más que nosotros de pesca? Porque en cuanto a la pesca, yo sí soy experto. Y hemos pescado toda la noche. Ahora, uno entonces se pone a pensar, ¿por qué Pedro duda de que Jesús le diga, vaya y eche la red? ¿Y saben por qué dudó? ¿Por qué Pedro le dice, ya pescamos toda la noche, ¿para qué quiere que vayamos a echarlo? Es de día. Jesús estaba predicando de día. El sol estaba en lo más y mejor. Pedro le dice eso porque resulta que los pescadores de Galilea sabían que en la noche pasaban dos cosas. Los peces en la noche tienden a subir a las partes, a la superficie, pongámoslo así, a las partes más hacia afuera, porque durante el día el agua está muy caliente,
Entonces, como el agua estaba tan caliente, los peces se van al fondo para estar en aguas más frescas. Y también porque ellos sabían que en la noche hay ciertas clases de peces que están exactamente allí en el lago de Genesaret que son más activos en la noche. O sea, ellos salen en la noche a comer, a cazar otros pececillos. Entonces, es obvio que la noche era la hora perfecta para pescar por esos dos motivos. Por eso, esa noche anterior, ellos habían agarrado todas las herramientas que necesitaban, le echaron en el barquito y se comenzaron a pescar. Pero lanzaban las redes y luego las sacaban y nada. Entonces, tiraban las redes por otro lado, donde ellos creían que podían haber peces, y la sacaban y nada. Y así pasaron toda la noche. Habían estado tratando de pescar toda la noche, pero no habían podido pescar nada. Por eso le dice, Señor, nosotros hemos estado toda la noche trabajando. Ahí no hay peces. Pero bueno, Señor, para no ofenderte, vamos a hacerlo, Señor. Entonces, está bien, a tu palabra lo voy a hacer. Y resulta que podemos tener nosotros la experiencia, al igual que Pedro. Podemos tener la experiencia, podemos tener capacidades, podemos tener habilidades, podemos tener títulos universitarios que nos respaldan. Pero déjeme decirle que si no tenemos a Cristo, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Usted puede tener todo, pero si Cristo no lo respalda, usted no hace nada. Solamente cuando el corazón se rinde a Dios es que se ve la grandeza del Señor. Amén. Entonces, un corazón humilde es el fundamento para que Dios se manifieste. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, ni siquiera le da su mirada. Vale más, hermanos, un corazón humilde. ¿Por qué nos empecinamos en ser arrogantes? Qué cosa más extraña. Si sabemos que siendo humildes es como podemos nosotros recibir la bendición del Señor. ¿Por qué a veces nos volvemos tan arrogantes? Y la arrogancia no tiene que ver con el que tiene mucho o el que tiene poco, déjeme decirle. Porque hay gente que es extremadamente pobre en cuanto a la economía y tremendamente arrogante. Y hay gente que tiene muy buena economía y tienen corazones súper humildes. Porque eso es una situación del corazón de cada uno de nosotros. Así que analicémonos si estamos cayendo en este error. Digámosle al Señor, Señor, yo necesito que trabajes en mi corazón, que saques ese orgullo, que saques esa arrogancia. Yo renuncio a mi ego, porque a veces el ego, ¿cómo nos golpea, hermanos? Renuncio a mis argumentos, que yo digo, es que no puede ser porque yo esto, porque yo aquello, porque este otro esto, porque este otro aquello. No puede ser eso. Tenemos que entregarle al Señor hasta nuestros pensamientos, hermanos, y decirle, trabaja en esos pensamientos. ¿Y saben qué más tenemos que decirle al Señor que trabaje? Trabaja en mis heridas, Señor, porque la arrogancia, porque el orgullo, la altivez, es por las heridas que andamos cargando nosotros en el corazón. Y estamos heridos todavía del corazón porque no le hemos entregado al Señor esa área. Se la entregamos, tómala, Señor, pero después cuando acatamos, no, démela, Señor, démela. Porque ya nos acostumbramos tanto a vivir en la queja, a vivir en el pobrecito yo, en el que mire, en el que yo soy, la cáscara de banano que todo el mundo ve de largo. Tenemos que hacer un cambio, por eso les digo, transformación de nuestro ser. Amén. Tenemos que entregarle al Señor las ofensas. Si nos han maltratado, entreguémoselas al Señor. Mis pecados, tenemos que entregarlos. Los hábitos, esos hábitos que sabemos que están mal. Mi manera de pensar, tenemos que entregar cada área de nuestro ser al Señor. Y vea que lo que les estoy diciendo, estoy casi segura que puedo decir que casi que todos tenemos eso. Tenemos que despojarnos de todo eso. Lo que pasa es que a veces nosotros sabemos que debemos de hacerlo, pero no queremos soltarlo. Y recuerde que no hay nada que sea imposible para Dios. Así que aquí no vale el decirle, Señor, ¿por qué es que yo soy así? Señor, es que ve. No hay nada que sea imposible para Dios. Entreguémosle las cargas al Señor y el Señor se las llevará. Amén. Usted puede decirle, ayúdame, Señor, ayúdame, yo necesito despojarme de esto.
Yo sé que tengo que soltar todo esto. Yo sé que yo debo de entregar mis debilidades. Señor, yo sé. Ayúdame. Señor, por favor, yo soy débil. Ayúdame a cambiar. Y el Señor estará atento a escucharnos y a tendernos la mano para que nosotros haya cambio. Amén. Ahora dice el verso 6 que cuando ellos obedecieron, ¿qué pasó? Dice que recogieron una gran cantidad de peces, que su red se rompía. Antitos, ellos estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. Y lo único que habían pescado era un poco de basura que había ahí en el lago. Entonces tenían que estar lavando esas redes, quitarle todo ese hojarascal y quitarle esas ramas y quitar todas esas cosas. Pero ahora resulta que las redes estaban llenas a punto de reventarse. ¿Se dan cuenta cómo en el Señor hay transformación? Verso 7. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque recuerdan que eran 2 barcas, para que viniesen a ayudarles. Y dice, y vinieron y llenaron ambas barcas, oiga, de tal manera que se hundían. Resulta que no eran solo las redes las que estaban a punto de explotar, sino que era tanto lo que había que las barcas estaban a punto de hundirse de la gran cantidad de peces que pescaron en ese momento. Eso fue maravilloso. Eso fue un milagro, hermanos. Ellos nunca habían visto una pesca parecida en todo el tiempo que habían trabajado allí, que era toda su vida. Y no solo eso, sino que la pesca fue a plena luz del día. Cuando ya les comenté por qué no se pescaba en el día, o sea, era ilógico. Lo que estaba pasando no tenía lógica. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Un milagro, hermanos. Un milagro de Jesús. Así que cuando usted decide creerle al Señor, el Señor es poderoso para hacer milagros. Usted puede haber lanzado su red y no tener nada, pero si el Señor está con usted y le dice lance, hágalo, porque usted sacará una red llena a punto de explotar. Si el Señor dice que Él es poderoso para transformar las cosas, créale, porque el Señor Jesús es capaz de hacer florecer el desierto. ¿Entienden a quién es el que estamos nosotros sirviendo? Pero tenemos que transformar nuestro ser. Si usted sigue la dirección de Dios, usted prosperará donde otros han fracasado. Puede ser que le digan, eso no va a funcionar, pero si el Señor está con usted y si usted sigue la dirección del Señor, usted verá la victoria. Amén. Si usted sigue la dirección de Dios, Dios multiplicará lo poco, lo poquitito que usted tiene para hacer que sea mucho. Tenemos que tomar la decisión y decirle, Señor, yo no sé nada, yo no puedo nada, pero por eso es que yo te busco, porque Señor, yo sé que contigo todo lo puedo. Contigo todo lo puedo, Señor. Lo poco que sé y lo poco que puedo, yo te lo entrego para que tú hagas algo con eso y el Señor hará maravillas, hermanos. Amén. Créalo. Versículo 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una de las cosas que hace la manifestación de la presencia de Dios y del poder de Dios, hermanos, es que nos lleva a reconocer nuestra condición, que somos pecadores. ¿Cómo cuesta reconocer eso? Vea, hermanos, es que usted es un poco orgullosito. Yo jamás. ¡Qué grosería! ¿Cómo me dice usted eso? Dígame si así no somos. Cuando nos muestran el problemilla que hay, no nos gusta. Necesitamos la presencia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida para decir, uy, sí soy, sí. Cierto, lo que usted me está diciendo. Tengo que cambiar. Y nos cuesta. Y no le estoy diciendo que sea fácil, pero si le decimos, Señor, ayúdanos, yo sé que el Señor nos ayudará. Y no le estoy diciendo esto para uno o para dos, se lo estoy diciendo para todos y me incluyo yo. Para mí también, hermana. Todos tenemos que cambiar. El Señor está aquí y Él ha venido a hablarnos, hermanos, de que debemos reconocer que hemos actuado mal en muchísimas cosas y que estamos actuando mal en muchísimas cosas. Y que hay cosas que tenemos que corregir y que son desafío, sí, son un desafío. Y que va a ser difícil, sí, pero con el Señor todo lo podemos. Amén. Y el Señor nos está empujando a hacerlo, porque Él nos quiere revelar el propósito que nos tiene a cada uno de nosotros. Entienda, el Señor tiene un plan con usted, tiene un plan conmigo. Y aunque usted diga, no hombre, jamás. Yo soy terrible, es que usted no sabe. Yo no tengo ningún talento, yo no sirvo para nada, no. Y encima, no, yo soy malísimo para todo.
Aún así, Dios tiene un propósito para usted. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vean qué cosa más linda. Lo único que sucedió fue que echaron una red y venía cargada de peces y todo el mundo se llenó de temor. Y uno de los temores que nosotros debemos de tener, hermanos, es el espíritu del temor de Jehová. Entiendan, necesitamos pedirle en su oración, dígale: Señor, yo necesito tener espíritu del temor de Jehová. Eso está en el libro de Isaías. Si nosotros tuviésemos espíritu del temor de Jehová, ¿sabe qué? Serviríamos al Señor con total dedicación. Porque si nos paramos a predicar, si nos paramos a ministrar, si usted ora por alguien por sanidad, si usted da una palabra profética, usted tiene que tener espíritu de temor de Jehová. Porque es un privilegio servir en las cosas del Señor. Pero a veces se nos olvida y lo vemos tan común, tan normal. Me voy a parar a dar una palabra, voy a usarlas a las hermanas profetas, porque es más fácil para que ustedes entiendan. Pero si una hermana, digo hermana porque son las hermanas las que están profetizando, si una hermana viene y se para en el altar, bueno, y se sienta aquí, y da una palabra profética y no tiene el espíritu de temor de Jehová, hay que tener cuidado. Tenemos que entender que nosotros no somos quienes para servir al Señor. Cada vez que uno se pone de pie aquí en este altar, sea para predicar, sea para hacer una oración, hay que tener espíritu de temor de Jehová y hacerlo con reverencia. Porque Dios nos ha escogido para que le sirvamos a Él, y eso es un privilegio, hermanos. Y hay que hacerlo con temor, porque estamos siendo instrumentos de Dios, no de hombres. Amén. Que no se nos olvide el temor de Jehová. Y esta gente vio el milagro y dice, y sintió temor de Dios. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Le habla a Simón y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Jacobo y Juan eran acompañados de Simón. Fueron los primeros llamados al apostolado. De los 12 apóstoles, estos fueron los primeros que llamó el Señor. Pero Jesús le dice en especial a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en la Biblia la expresión no temas aparece muchísimas veces, pero muchísimas. ¿Por qué aparece tantas veces? Porque en nosotros no debe de haber de miedo al mundo, hermanos. El temor del mundo no nos debe a nosotros hacer temblar, pero sí nos debe de hacer temblar el temor de Dios. Amén. El Señor nos cuida. ¿No hemos dicho que el Señor nos tiene en la palma de su mano? ¿No dice que el Señor, dice el Salmo 91, nos tiene debajo de sus alas? Como la gallina cuando envuelve a los pollitos. El temor de este mundo no nos debe de hacer nosotros temblar. Sí tenga temor del Dios vivo, al cual nosotros le servimos y al cual nosotros adoramos. Inmediatamente el Señor le revela a él la razón y le dice: serás pescador ya no de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Así que Jesús le está revelando exactamente en ese momento el propósito para el cual va a ser llamado. Y usted es para el Señor un propósito, un plan. Y hoy el Señor nos está viniendo a nuestro corazón para decir: transformación. Quiero transformación. Y esa transformación es necesaria porque Dios quiere traer sobre nosotros bendición, hermanos. Nuevos niveles de gloria. Amén. ¿Quién no quiere eso? Pero Él quiere que usted se despoje de todo esto que no le sirve. Que pueda decirle: Señor, yo quiero cumplir tu plan, yo quiero cumplir tu propósito. Solo en ese momento el Señor podrá trabajar en nosotros. Así como Pedro en ese instante puede ver el plan y le dice que Dios quiere hacer de él un pescador de hombres. Y yo puedo decir también
hoy podemos decir todos los que estamos aquí, Dios quiere hacer de nosotros pescadores de hombres. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Por qué no lo dice? Dios quiere hacer de mí una pescadora de hombres. ¿Por qué no lo dice? Dígalo bien duro. Créaselo al Dios del cielo. Dios quiere hacer de nosotros unos pescadores de hombres. Y nos ha llamado, hermanos, infinidad de veces. Porque aquí hay muchos que yo sé que son pastores, tienen corazón de pastor. Yo sé que hay muchos que son profetas, no solo las tres hermanas que están aquí. Hay muchos que Dios nos va a llamar para ser profetas, para ser evangelistas. Yo sé que hay muchos que Dios los va a usar como maestros de la palabra. Hombres y mujeres que Dios va a levantar tremendamente, porque hemos clamado por eso. Llevamos muchos años clamándole al Señor por eso. Amén. Debemos de clamar al Señor que levante una generación que le ame de corazón, que lo busque pero con integridad, con honestidad, con disposición a Dios, y que anhele ver la manifestación de Jesucristo, salvando las vidas, transformando las personas, empezando por nuestra casa. Amén. Créalo, hermanos, y Dios quiere hacerlo, pero Él quiere además transformarnos a nosotros para sacar de nosotros buenos hijos de Dios, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Eso es lo que Dios quiere. Hijos que puedan decir un día, después de Dios, es que realmente después de Dios, nadie como mi papá. ¿No le gustaría eso? Después de Dios, mi mamá era extraordinaria. Que cuando sea el tiempo de que ya nosotros no estemos en esta tierra, nuestros hijos digan, mi papá fue un hombre de Dios. Mi mamá fue una mujer de Dios. ¿No le gustaría a usted eso? En vez de decir mi papá, vieras cómo era. Terrible, yo le tenía miedo. Es que me veía y solo me decía groserías. ¿Es eso lo que queremos que recuerden nuestros hijos? ¿O que somos hombres y mujeres de fe, que le creímos al Señor y le servimos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos entonces sembrando, hermanos? ¿Qué es lo que estamos nosotros sembrando en nuestra fe? Dice la Escritura que trajeron las barcas cargadas de pescados, pero dice, oiga, aquello estaba a rebosar. Era una bendición, mire, económica grandísima. Pero ¿qué dice la Escritura? Dejándolo todo, lo siguieron. Esa pesca valía plata, hermanos. Y dice que apenas llegaron a la orilla, eso quedó en último lugar. Ellos solamente querían seguir a Jesús. Así que la pregunta de verdad esta noche que les hago yo a ustedes y que me la hago yo misma, ¿qué cosas debemos dejar para seguir a Jesús? ¿Qué cosas nos están estorbando en este momento para seguir a Jesús? Pero para seguir a Jesús de corazón, no a medias. Cuando usted está orando y le dice, Señor, ¿por qué es que no me usa, Señor? ¿Por qué no hay un don para mí? ¿Por qué es que yo siento como que a mí no me fluye ese don? ¿No será que tal vez Dios está esperando que usted suelte algo que es un obstáculo para el propósito de Dios y que le está afectando en su vida espiritual? ¿Qué cosas debemos soltar, hermanos? ¿Serán apegos que tenemos? ¿Serán razonamientos que nos hacen a nosotros vuelta y vuelta en la cabeza? ¿Serán costumbres? ¿Serán orgullos? Yo no sé. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús a Pedro? No temas. Suelte eso. Dios lo está llamando a lo nuevo que tiene para usted. Dios lo está llamando a más oración, nos está llamando a despojarnos de todo lo que estorba para que el propósito del Señor se manifieste en nosotros. Así que ¿por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no oramos? ¿Quién no quiere ver las barcas llenas, las redes llenas? Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te bendecimos, Señor Jesús, por esta palabra que nos has dado en esta noche. Que si bien es cierto, es dura porque nos estás diciendo que en nosotros debe de haber una transformación, que no podemos quedarnos igual. Tenemos que agradecerte porque... Saludos, bendiciones, somos Project Team Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios.
Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.